para las próximas semanas. Me acompañan en la mesa Maider Echevarría, la directora de Turismo, y Arkaitz Millán, el director de Basquetour. Decía que os presentamos lo que va a ser la agenda de promoción internacional de Euskadi para las próximas semanas, como siempre presentando a Euskadi como un destino sostenible, un destino accesible y un destino amigable, en el que sobre todo ponemos en valor la combinación de múltiples recursos, tratando de atraer al tipo de turista por el que desde siempre hemos apostado en Euskadi. Un turista respetuoso con el entorno, un turista que además genere actividad económica y genere empleo, y sobre todo también pensando en en el que sigue siendo el gran reto del turismo en Euskadi, no tanto aumentar los turistas, que también, aunque seguimos teniendo margen de crecimiento, como ya os he comentado más de una vez, sino sobre todo la gran asignatura pendiente es la de extender las pernoctaciones, la estancia en Euskadi de quienes nos visitan. Bien, esta agenda internacional de las próximas semanas se centra primero en los mercados prioritarios para Euskadi, en algunos de esos mercados prioritarios para Euskadi. Cuando hablamos de mercados prioritarios nos referimos a aquellos países emisores de turistas hacia Euskadi que por su conectividad y por lo tanto fácil accesibilidad al destino Euskadi, o por el número de turistas que proyectan hacia nuestro país, pues son efectivamente mercados prioritarios. Esos mercados prioritarios, ya los he señalado alguna vez, son, por una parte, España, el resto de España, que es el principal emisor de turistas hacia Euskadi, que supera el 60%, está en torno al 60% de los turistas, de quienes nos visitan. Y después, en la escena internacional, están sobre todo el mercado europeo, por esa cercanía, por esa conectividad y por lo tanto redundando en una mayor afluencia de turistas, en los que destacan sobre todo primero Francia, después Reino Unido y después Alemania. Entonces, en esta agenda para las próximas semanas, decía, en primer lugar está el mercado europeo prioritario en base a dos de esos países que he comentado. El caso de Alemania. En Alemania vamos a organizar, empezamos ya en esta semana, unos workshops turísticos en las ciudades de Stuttgart y de Múnich. Y en el caso de Reino Unido acudimos a principios de noviembre, es decir, la semana que viene, la siguiente, acudimos a la feria, una de las ferias internacionales de turismo más renombradas, la World Travel Market de Londres. Además de esas, digamos que son apuestas clásicas dentro de la promoción turística de Euskadi, el mercado alemán y desde luego el mercado británico, y más allá del británico, el mercado anglosajón, a partir de la participación en la World Travel Market. También queríamos presentaros en esta rueda de prensa la apuesta que vamos a hacer por primera vez este año de acudir a la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires, con la ambición de proyectarnos no solamente sobre el mercado argentino, sino del conjunto de América Latina. Esta Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires, que se celebra, como os decía, a principios del mes de noviembre, es una feria referencia en el ámbito de América Latina, en el que participan prácticamente todos los países de América Latina. El año pasado contó con la participación de 90.000 personas, la asistencia a esa feria de 90.000 personas, y con 1.600 expositores. Es decir, es una feria importante y, como os decía, este año por primera vez vamos a tratar de explorar ese mercado, de promocionar Euskadi en ese mercado, no solamente pensando en Argentina, sino en el conjunto de América Latina. Nos parece que por las raíces vascas que encontramos en muchos de esos países, por los lazos familiares que en muchos casos encontramos, y por el atractivo natural que en general el mercado español supone o el destino español supone para ese mercado, teníamos que aprovechar también en habilitar la atracción del destino Euskadi para ese mercado. De hecho, acudiremos a esa feria, y una de las acciones de promoción que vamos a hacer
la realizaremos con la Comunidad Autónoma Andaluza como una manera de proyectar, en esta primera incursión, de proyectar la imagen de Euskadi. Tienes que tener en cuenta que un mercado emisor tan lejano como es Argentina y en general América Latina, en sus proyectos de viaje normalmente no se dirigen a un destino único, sino que combinan varios destinos, y por eso hemos organizado esta acción conjuntamente con la Comunidad Autónoma Andaluza como el tercer punto de destino de viajeros argentinos hacia España, como una manera digamos, de apoyarnos en su ya asentado atractivo en ese mercado para incorporar el destino vasco a esa oferta y, por lo tanto, a la posibilidad de atraer visitantes hacia nosotros. Aprovecharemos también la estancia en Argentina para participar en el 16º Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo, con una conferencia que daré yo mismo. Este foro internacional, en el que pondremos en valor el comercio y el turismo como factores de creación de ciudad, está patrocinado, está organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y por el Ministerio de Turismo. Bien, no me voy a extender más, dejo la palabra ahora a Maider Echevarría y a Arkaitz Millán, que os darán más detalles en concreto de esas acciones que os comentaba respecto del mercado alemán y del mercado británico. Así que, cuando quieras, Maider. Gracias, consejero. Bueno, pues como comentaba un poco nuestro consejero, Alemania es el tercer mercado extranjero en este momento emisor de turistas para Euskadi, y lo curioso es que está realizando una mayor apuesta por nuestro destino. Se nota en que estos últimos 6 años ha habido un aumento de un casi 40% de visitantes alemanes que están realizando visitas. Y lo más importante de todos para nosotros, como decía Alfredo, es no solo el aumento del número de pernoctaciones, sino también que los alemanes son unos turistas que van a hacer un efecto desestacionalizador y sobre todo descentralizador. Entonces, es esto lo que estamos buscando. Dentro de nuestro plan estratégico estamos buscando un perfil de turista realmente de excelencia, y realmente los alemanes sí que nos lo pueden aportar, porque además de City Breaks, que va a ser la visita a las ciudades como primera motivación, también está el foco en la enogastronomía como segundo punto, y el turismo de naturaleza para ellos es como una obligación, es un must. Entonces realmente van a poder recorrer desde los puntos de llegada, como en este caso las capitales y sobre todo Bilbao, pero van a partir por todo el territorio, y eso es lo que estamos buscando. Los alemanes, además, o la gente de habla alemana, se suele extender más durante toda la temporada, no se centra solo en la temporada alta, con lo que también nos interesa atraer este perfil de turista que realmente es muy respetuoso y de gran calidad. Entonces, bueno, pues por un lado este tema de las motivaciones y el aumento de las pernoctaciones, que en este momento ya un turista alemán tiene una media de 4,7 pernoctaciones cada vez que viene. Según las encuestas que hemos estado realizando, la inmensa mayoría, un 95% aproximadamente, queda con una satisfacción absoluta del territorio, puesto que les ofrece todos aquellos recursos de los que van a estar interesados según su perfil. Y bueno, las dos acciones que vamos a realizar tanto en Stuttgart como en Múnich van a ser unos workshops. Vamos a ir acompañados, la Dirección de Turismo va a ir acompañada de diversas entidades y además de numerosas empresas de receptivos de Euskadi que están focalizadas sobre todo en el mercado alemán, que vienen trabajando con alemanes desde hace tiempo y se quieren seguir especializando. Entonces iremos acompañados de ellos, y los eventos serán el miércoles día 25 en Stuttgart, donde nos centraremos primero en una presentación de destino que realizaremos, y luego va a tener lugar el workshop donde diversas agencias de receptivo nuestras, con las entidades con las que vamos, van a realizar diversos talleres con agencias alemanas, con lo que yo creo que va a ser bastante fructífero, y al final habrá una especie de cóctel con productos de nuestro territorio. Este mismo formato se repetirá al día siguiente en Múnich, entonces yo creo que va a ser bastante
bastante fructífero. La gente está expectante a estos eventos porque realmente sí que es unir directamente las agencias de receptivo nuestras con las de allí. Así que nada, espero que todo salga bien y doy la palabra a Arkaitz Millán, mi compañero. Bai, eskerrik asko Maider, eskerrik asko sailburu. Egunon, niri tokatzen zait Euskadik duen bigarren garrantzizko merkatuari buruz hitz egitea eta hurrengo azaroaren lehenengo astean bertan, hau da Britaniar merkatuan, Londresen, World Travel Market ferian izango dugun presentzia esplikatzea. La World Travel Market es la primera feria en importancia del continente europeo, pero con proyección internacional. Nuestra presencia allí es un histórico ya de la promoción exterior de Euskadi, pero este año, si cabe, tiene mayor importancia. Así como comentaba mi compañera, la directora de turismo, acerca del crecimiento del mercado alemán, el mercado británico en Euskadi también ha experimentado un incremento muy importante. Estamos hablando de que las visitas de turistas británicos han subido en el último año en torno a un 6% y en los últimos 6 años, que es desde que contabilizamos con esta metodología la entrada de visitantes extranjeros, más de un 58%. Por tanto, la presencia se hace todavía, si cabe, más importante en la World Travel Market como elemento importante de este mercado. Además, el mercado anglosajón bueno, no es solamente el Reino Unido, Irlanda en Europa, y luego tenemos muy bien posicionados también mercados anglosajones más lejanos como Estados Unidos, Australia o Nueva Zelanda. Además, el Reino Unido tiene unas características importantes en cuanto a conectividad y conexión, que es, digamos, el segundo elemento a tener en cuenta a la hora de estudiar el interés de un mercado. El primero sería, efectivamente, el número de visitantes y el perfil de visitantes. El segundo, la conectividad, la facilidad para llegar a Euskadi. Y en esto el Reino Unido pues es un mercado, junto con el alemán y el francés, privilegiado. Tenemos vuelos desde Bristol, desde Edimburgo, desde Londres o desde Manchester y varios a lo largo de la semana, principalmente desde el aeropuerto de Loiu. Esto es importante, no solamente, como decía al principio, por la facilidad de llegar a Euskadi, sino por el impacto que tiene, ya que más del 70% de los visitantes del Reino Unido vienen por vía aérea. El resto lo hacen por vía carretera, en automóvil o en barco. Hay que recordar también que, aunque bueno, pues no llega a la misma importancia que la conectividad aérea, poseemos desde Euskadi también un ferry al puerto británico de Portsmouth que sale 3 veces por semana desde Santurce. Y por último, dos pinceladas sobre la propia feria. Se celebra entre el día 6 y 8 de noviembre. Es una feria que tiene una presencia de más de 5.000 destinos. Es una feria que superó los 50.000 visitantes el año pasado y acudimos con más de 15 empresas vascas que van a tener una agenda aproximadamente de unos 45 encuentros con turoperadores británicos allí. Y es una feria en la que ya el año pasado y todos los años los profesionales de Euskadi que se trasladan con nosotros a Londres valoran muy positivamente. Además de eso, nuestra presencia allí también está orientada a tener varios encuentros con la Oficina Española de Turismo de Londres cara a la agenda del 2018 para precisamente organizar diferentes tipos de eventos para ese mercado en colaboración con ellos en Euskadi. Y nada más, si alguien tiene alguna pregunta. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Sí, sobre Buenos Aires, no sé, ¿se va a llevar algún tipo de acción concreta, de promoción? Es decir, como siempre llevamos cocineros y estas cosas. En fin, si hay algo especial, o que se va a hacer también con Andalucía, si vamos a compartir stands. No, lo que con Andalucía, digamos, vamos a hacer la presentación de destino. Hay dentro de la feria momentos de presentación de destino y entonces la presentación la vamos a hacer conjuntamente con Andalucía
por la razón que decía, ¿no? Primero porque es nuestra primera incursión en este mercado. Andalucía tiene más asentada su atractivo, y segundo porque en realidad el turismo de tan largo recorrido, cuando planifica un viaje, lo hace en términos de combinación de destinos. Y además hay que tener en cuenta que con Andalucía, las distancias que a nosotros nos pueden parecer muchas para alguien que viene de tan lejos, esas distancias se acortan, lo mismo que cuando nosotros viajamos a otros sitios. Con Andalucía, decía, teníamos también esa conectividad de la que hablábamos antes, de conectividad aérea, que nos pone en una hora en comunicación con Sevilla o con Málaga. Llevaremos pues lo que solemos llevar cuando hacemos promoción de destino, ¿no? Pues aparte de información, realizaremos distintas acciones. En este caso no vamos a llevar cocinero, pero por supuesto, como siempre he dicho, la promoción turística también incluye promoción de producto, pero serán acciones, digamos, de promoción en el propio stand del que dispongamos en la feria. Y además tenemos también, la feria además sirve para establecer contactos o reuniones con agentes turísticos o turoperadores de Argentina, además de autoridades. Y, por ejemplo, hay que considerar también la fuerte presencia de las Euskal Etxea, que en el caso de Argentina son 84, 12 de ellas en Buenos Aires, que también vamos a, digamos, a utilizar como agentes de promoción del destino Euskadi a futuro, y por lo tanto también vamos a establecer relaciones con ellos. Es decir, que el trabajo en la feria no se agota solamente en las acciones, digamos, de promoción al uso y de reparto de información y de vídeos, de material audiovisual, etcétera, sino también en el establecimiento de relaciones con agentes tanto privados como públicos, y en este caso en concreto Euskadi haciendo uso de, bueno, pues de la presencia, de la fuerte presencia. Decía que eso también hace interesante ese mercado por la propia presencia vasca en ese espacio en América Latina. También decía, el trabajo de la feria es establecer este tipo de contactos para bueno, pues para ponerlos, digamos, a favor en esa labor de promoción turística para un mercado además que también contribuye a una cosa que comentaba antes la directora de turismo, la desestacionalización, porque, por ejemplo, el mercado argentino obviamente no coincide con nuestros periodos de vacaciones. Los picos, de hecho, suelen darse. El año pasado hubo como unos 25.000 visitantes desde Argentina, y se está incrementando el número de los que viene. Decía que los picos se suelen producir, para que os hagáis una idea, en el entorno de mayo y en el entorno de septiembre, es decir, fuera de lo que es exactamente la temporada alta, que en la búsqueda o en la consecución de un turismo sostenible es un factor importante de romper la estacionalización para contribuir a que la actividad turística no sea una actividad centrada solamente en unos meses, sino que se alargue a lo largo del tiempo, de manera que eso contribuya también a una generación de riqueza más sólida, más estable, y también a una generación de empleo también más estable. Yo, por lo menos, los datos que tengo, ya te digo, sigue siendo un número pequeño, ¿eh? Estamos hablando, en el año 2016, de cerca de 25.000 visitantes provenientes de Argentina. Es verdad que con una subida muy fuerte de más del 20% el año pasado, pero claro, es el dato de un año, y no llegamos a tener de manera tan estable como conocemos ya el mercado alemán o el mercado británico, o desde luego el mercado francés o el mercado español. No tenemos un recorrido tan largo en ese mercado, pero sí creemos que por el número, que no es pequeño, sobre todo si tenemos en cuenta la distancia, por el ascenso del último año y por lo que decía, ¿no?, por las características del mercado en América Latina y específicamente en Argentina, sí creemos, y eso es lo que vamos a probar este año como una primera experiencia, sí creemos que es un mercado con un potencial fuerte, porque además el turista que viaja desde América Latina hacia Europa es un turista que contribuye a alargar las pernoctaciones, es un turista de alto poder adquisitivo y que por lo tanto interesa también en esa dirección de fomentar lo que decía, un turismo sostenible y alargado en el tiempo para el caso de Euskadi.
Pero ya te digo, son datos obviamente más recientes, con menos proyección o menos tradición en el tiempo, y por lo tanto nos movemos todavía con una cierta dosis de inseguridad. A un año bueno puede suceder un año malo, ¿no? Lo que sería muy raro es que de repente desapareciera el mercado francés o el mercado alemán o el mercado británico, dada la consistencia que ya durante muchos años tienen esos mercados en el caso de Euskadi. Bien. Bueno, pues hurrengo arte. Ay. No, ninguna acción ahora, en el año ha habido, además ha habido cosas combinadas, por ejemplo, con el museo, con la promoción del Museo Balenciaga, en las acciones de este año en torno al modisto guipuzcoano, al modisto vasco. Ha habido otras acciones, ha habido también participación en ferias, ha habido otras. O sea, solo he planteado lo que tenemos, digamos, en las próximas 2-3 semanas de especial dedicación al mercado internacional, centrado en el caso alemán, en el caso británico y en el caso de Argentina. Muy bien, pues muchas gracias. Hurrengo arte.